Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos una semana más en nuestro canal de incubadoras caseras. Hoy vamos a hablaros de las gallinas ponedoras, pero no vamos a pasar a enumerar un montón de razas de ponedoras que hay, el porcentaje de huevos al año, ni nada por el estilo como para establecer un ranking que ya mucha gente ha hecho y que puedes encontrar información más detallada que la que podamos dar aquí o vídeos más bonitos que los que podamos hacer aquí. Lo que vamos a hacer es realmente qué raza de gallina te puede salir más rentable para lo que buscas tener. No te dejes guiar por decir esta gallina pone tantísimos huevos y dices me voy a por la que más pone, porque a lo mejor tú no puedes conseguir que esa gallina, que esa especie te dé lo que tú estás buscando. Muchas veces hay que actuar con cabeza, sabiendo qué es lo que quiere, qué es lo que le puede dar a esos animales y la zona donde tú vives. De eso vamos a tratar el vídeo de hoy. La gallina de cuello pelado se caracteriza por el cuello rojo y sin plumas. Es una gallina muy mansa, muy fuerte también y de campo. Se utiliza para huevos y también carne. Es de buen tamaño y aguanta bien las altas temperaturas. Puede poner sobre unos 150 huevos al año. Los gallos pueden pesar sobre los 3 kilos y las gallinas sobre 2 kilos y medio. La gallina franciscana, de crecimiento lento y que se utiliza para carne y también huevos. Puede poner sobre unos 190 huevos al año, son muy activas y también son muy sociables. La gallina castellana negra es muy buena poniendo, pero son de muy poca carne. Es muy rústica y resistente a las enfermedades, lo que la hace muy buena. La Rhode Island roja, muy buena puesta y también muy buen tamaño. Es utilizada junto a la Sussex como una base para cruzarlas y obtener otras razas híbridas. Son resistentes a enfermedades, muy sociables y tienen una buenísima producción de huevos al año. Las gallinas Leghorn son consideradas las campeonas de las ponedoras. Las ponedoras industriales son procedentes de varios cruces para obtener el máximo rendimiento. Pueden poner, fijaros la cantidad, alrededor de 300 huevos al año. Son pequeñas, de color blanco y son muy mansas. Como decimos, supuestamente son las campeonas en la producción de huevos. Hay muchísimas clases de gallinas ponedoras procedentes de muchos cruces a lo largo de mucho tiempo y dependiendo también de la zona de donde estéis viendo nuestro vídeo. Hay muchos vídeos y muchos datos de gallinas de raza que circulan por ahí por todos los medios y por supuesto también por aquí por YouTube. Estos datos son siempre en condiciones ideales, condiciones que muchas veces nosotros para criarlas no vamos a poder darle. Por eso es muy importante a la hora de decidirnos por una raza el saber qué tiempo podemos dedicarle, también la dureza referente a enfermedades, el alimento que consume y por supuesto también el tamaño. Puede que si te decides por la que supuestamente más cantidad de huevos pones al año, seas tú quien no le ofrezcas a ese animal todas las posibilidades para que ella pueda rendir al máximo, en temperatura, en alimentación, en cuidados. Y puede que otra especie, en principio menos ponedora, tú puedas sacarle mucho más partido que a otra especie. Lo que estamos intentando transmitirte en este vídeo hoy es que si cogemos el listado de gallinas ponedoras, lo que producen al año y demás, tienes que tener en cuenta que esas gallinas han estado en condiciones óptimas, que han tenido buena temperatura tanto en verano como en invierno, que han tenido los mejores alimentos, los mejores suplementos, la mejor atención veterinaria. Tú puedes realmente facilitarle eso, si puedes, ya sabes cuáles son las gallinas más ponedoras. Ahora bien,
tienes que mirar la temperatura que hace por tu zona, tanto en verano como en invierno, y dónde las vas a tener, qué alimento le vas a dar, cada cuánto, en fin, muchas cosas. Nosotros te contamos lo que nosotros hicimos durante muchos años, que nos ha dado buenos resultados después de aprender a golpe de muchos errores, y ahora tú lo puedes utilizar como creas conveniente. Verás, nosotros hemos tenido las gallinas de las más ponedoras, ¿vale? Pero aquí en Andalucía hace mucha calor. Cuando hemos estado en primavera y la temperatura ha sido ideal, han puesto muchísimo. En cuanto han venido las altas temperaturas en verano, como las que estamos teniendo, no solo han dejado de poner, lo han pasado muy mal y algunas han muerto, ¿vale? También, al quedarse débiles, han tenido muchas enfermedades, y una gallina enferma lo primero que hace es dejar de poner. Después nosotros, por ejemplo, íbamos al campo donde las teníamos 2 o 3 veces, entonces normalmente le echábamos de comer pues maíz sobre todo y trigo, y cuando íbamos le echábamos los restos de la comida y también pienso especial para gallinas ponedoras, pero no siempre. Cuando íbamos recogíamos los huevos y poco más. La experiencia al cabo de los años nos ha hecho pensar más en qué tipo de gallina criar. Poco a poco hemos ido dejando atrás las gallinas que se creían más ponedoras, pero claro, como te digo, en condiciones óptimas, y hemos criado otras gallinas como las que habéis visto en el vídeo. La cuello pelado, que en principio tenía menos puestas, la gallina roja, colorada, como decimos aquí, la Rhode Island, y otras gallinas como la castellana y demás. Por ejemplo, la castellana la descartamos por una cosa: ponía muchos huevos, se adaptaba bien tanto al frío como al calor, a la alimentación que ya te digo les dábamos, pero era un animal de muy poca carne. Muy buena puesta, pero muy poca carne. Hemos criado muchas más de las que hemos puesto en el vídeo, pero a nosotros, bajo nuestra experiencia, aquí repito, la que mejor resultado nos ha dado ha sido la Rhode Island o gallina colorada, como le decimos por aquí. ¿Por qué? Porque tenía buen tamaño, buen aprovechamiento para carne, a la alimentación que le dábamos respondía fenomenal, huevos de gran tamaño, y por supuesto también decir que era una gallina muy resistente a las enfermedades. Si por contra tú no lo quieres hacer esto en plan casero y quieres hacerlo en plan industrial, pues evidentemente si mantienes las condiciones ideales, yo creo que está claro qué gallina debes tener para comercializarla industrialmente en puesta, ¿no? Desde aquí lo que te decimos es esto: hay muchas clases de gallinas ponedoras, híbridas, puras, depende de donde me estés viendo, se utilizan otras razas que no son las que hemos utilizado aquí, pero que lo importante de todo es que mires las características de esas gallinas si las vas a criar para consumo de la casa, ¿no? Que sean resistentes a la enfermedad, que tengan buena puesta, mediana buena puesta, con un alimento bueno relativo, y por supuesto también que tengan buen tamaño para el uso de carne. Espero que esta información te haya sido útil, te haya servido de ayuda para lo que quieras emprender en un futuro. Por hoy, ya desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, nada más. Solo recordarte que puedes enviarnos tus vídeos, los que quieras, de las razas que crías, de tu incubadora, de tus experiencias, a nuestro correo electrónico, o si quieres ponte en contacto a través de Facebook, en nuestra página de Facebook Antonio Incubadora. Estamos también en Twitter, estamos también en Instagram, como quieras, y te animamos a que te suscribas a nuestro canal. Ahora, al final de este vídeo, aparece nuestra incubadora roja, que con solo pulsarla te ofrece la posibilidad de que te suscribas a nuestro canal, recordándote una vez más que es totalmente gratuito. Y sobre todo, siempre dándote las gracias por estar ahí.